Gloria a Dios, vamos a comenzar. Ahí estoy, ¿verdad? ¿Me escucho bien? Perfecto. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a orar. Primero vamos a ponernos delante del Señor a través de una oración para que este estudio sea acorde y sea llevado bajo la gracia, bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidos. Te doy gracias porque es por tu misericordia por la que hoy estamos aquí listos para comenzar este estudio del Espíritu Santo. Te doy gracias porque tu Espíritu está en nosotros, se mueve en este lugar, se mueve en el lugar de cada uno de mis hermanos aquí presentes, se mueve en todo el mundo. Y te doy gracias, Padre. Te amamos y te adoramos. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que ya están conectados, que ya están presentes. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que vienen en camino, que están próximos a conectarse. Te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, pues gloria a Dios. Vamos a comenzar. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Recordemos que es un estudio, mi hermano, y yo le invito a que tenga su Biblia ahí a la mano, porque vamos a estar viendo muchísimos pasajes bíblicos. Vamos a estar escudriñando la palabra bastante lo que es hoy y el día jueves, porque ciertamente, como ahorita lo comentó nuestro pastor Arturo III, pues hablar del Espíritu Santo es toda la Biblia. Hablar de nuestro Señor Jesucristo es toda la Biblia. Hablar de Dios es toda la Biblia. Entonces, qué mejor manera que estar escudriñando la palabra, estar guiándonos a través de la palabra de Dios. Y ese es nuestro soporte, es quien nos va a decir quién es el Espíritu Santo. Y bueno, quiero comenzar, mis hermanos, diciéndoles que probablemente sea un poco complicado entender lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? El aire. Y hermano, sabemos que hay aire, pero no, vamos, si no hay viento, yo no puedo sentir el aire. Porque si yo me paro en una habitación cerrada, donde no hay ventanas, yo no puedo sentir el aire. Respiro oxígeno, sí, pero yo no sé dónde está el aire. Y finalmente el aire está ahí. Si yo abro una ventana y otra y empieza a haber viento, empieza a correr, entonces voy a sentir el aire, pero no lo veo. Sin embargo, está ahí. Y a veces actuamos de tal manera que sin darnos cuenta lo estamos sintiendo. Y bueno, el Espíritu Santo es algo similar, mis hermanos. Es algo que probablemente nosotros no podamos ver, palpar, pero el Espíritu Santo, mi hermano, es el que está aquí en este mundo. Y es el consolador, es el que está guiándonos a nosotros como cristianos en nuestro caminar diario. Es el que está en nosotros llevándonos para que todo fluya conforme al corazón de Jehová. Así que vamos a comenzar, mis hermanos. Y bueno, el Espíritu Santo tiene su personalidad. Y la Biblia nos va a enseñar esta doctrina. En el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, nos habla del Espíritu Santo que se utiliza en pronombre él. Por ejemplo, vámonos a Juan capítulo 14, versículo 26. Empezamos, mi hermano, le invito, y si no vaya a la cita, anótela, mi hermano, anótela para que después usted empiece a consultar todas estas citas bíblicas que vamos a estar dando. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Aquí quién estaba hablando? Jesús. ¿A quién? A sus discípulos, mi hermano. Desde luego, al decir Él, no es para referirnos como a una fuerza o como a un líquido, un objeto, algo sin vida. Nos estamos refiriendo a alguien que tiene una personalidad y que además el Espíritu Santo, viene algo bien importante que quiero ver, mi hermano, y que va a ser la introducción.
es la tercera persona de la Trinidad. Y quiero, porque incluso yo, mi hermano, no sé si a usted le llegó a pasar o si le pasa, y se lo voy a platicar para que no le pase. Yo en alguna ocasión me acerqué con el pastor cuando yo comencé a escudriñar la palabra de Dios y a estar más metido y entregando mi vida al Señor. Yo le decía: pastor, cuando yo oro, es necesario que yo también le dé gracias al Espíritu Santo, porque muchas veces decimos: Señor, yo te pido, Padre, Señor, yo te pido, Señor, Señor, y terminamos diciendo: gracias, Señor, por todo lo que haces. Pero en mí entró esa duda, esa inquietud, porque yo dije, bueno, como que estoy dejando a un lado al Espíritu Santo. Entonces tendría yo que decirle: gracias, Dios, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. O sea, tendría que hacer referencia a los tres. Y esa duda me surgió, mi hermano, porque yo dije: ¿cómo es posible que todo el tiempo estemos hablando de Jesús o de Dios y a veces dejamos a un lado el Espíritu Santo, verdad? Pero a mí me pasó. No sé si a usted le pasó, mi hermano, o le está pasando. Vamos a aclarar esa parte porque es importante entender. Y vamos, es como querer explicar, mi hermano, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos tres ocupando un mismo espacio. Aquí hablamos de la Trinidad. Y vamos, lo más difícil, quiero que ponga mucha atención, mi hermano, porque no quiero que se nos vaya a perder ahí. Lo más difícil de este concepto cristiano, ¿sabe qué es? La Trinidad. Porque no hay una manera sencilla de explicar cómo está conformada esa Trinidad. Porque para cualquier humano la Trinidad, mi hermano, es un concepto imposible de entender a simple vista, en una sentada. Y de hecho, ¿sabe qué? Sería imposible explicarlo, mi hermano. Para que nosotros podamos entender esa Trinidad, ¿sabe qué necesitamos? Necesitamos creer, necesitamos tener fe. Yo debo de creer que hay una Trinidad, porque probablemente a lo mejor habrá grandes estudiosos, habrá grandes hermanos con una doctrina muy amplia que pudieran tratar de explicarnos cómo es que está Dios, que está Jesús y que está el Espíritu Santo. Cómo poder entender cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz y Dios arriba viendo y probablemente el Espíritu Santo ahí. ¿Y cómo entendemos que era la misma persona? ¿Se da cuenta que yo sé que son el mismo? Y lo vamos a ver, mi hermano, para que esa duda quede despejada. La Biblia nos enseña que el Padre, Jehová, Yahweh, y yo soy, nos enseña que Él es Dios. Pero también nos enseña que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Y sabe también que nos enseña, mi hermano? Que solamente hay un Dios. Y aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación de las diferentes personas de esta Trinidad, es incomprensible para la mente humana, mi hermano. Y sin embargo, esto no significa que la Trinidad no sea verdadera o que no está basada en una enseñanza bíblica. Porque la Trinidad, ¿sabe qué es? Y esta frase me encantó, mi hermano, incluso la posteé ahí por Twitter. La Trinidad es un Dios compuesto de tres personas. Eso es la Trinidad. Cuando le pregunten qué es la Trinidad, es un Dios que está compuesto por tres personas. Vamos, entendiendo que de ninguna manera estamos diciendo, mi hermano, quiero que quede claro, no estamos diciendo, no quiero decir que hay tres dioses. Porque también en algún momento alguna persona me lo comentó, me dice, es que bueno, está el Dios Padre, el Dios... Es un solo Dios en tres personas. Así como yo, Gerson, tengo alma, espíritu y cuerpo, el Señor, nuestro Creador de los cielos y la tierra, el que es el gran yo soy,
son tres personas, un solo Dios. Y no hay nada, mi hermano, no hay nada de malo en utilizar el término de Trinidad, porque no sé si usted lo ha analizado o lo ha investigado, pero la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Yo no la he encontrado. Si estoy mal, por favor, corríjame, me gustaría, mi hermano. Yo no la he encontrado, no viene así como tal Trinidad. Este es un término que se ha estado utilizando para describir al Dios Trino, que es diferente. Y la realidad es de que hay tres personas coexistentes, coeternas, que son Dios. Amén. Ahora, lo que en realidad nos debe de importar es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en la Escritura, mi hermano. El concepto, no la palabra. Quiero que me entienda bien, mi hermano, porque yo me fui ahí a estar Trinidad, pues nunca la encontré, la googleé, no la encontré, no viene en la Biblia. El concepto sí. Así que lo siguiente es que vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a la Trinidad. Y vamos a empezar, mi hermano. 1. Hay un Dios. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Deuteronomio, ahí en los libros del Pentateuco, capítulo 6 versículo 4 dice, estamos hablando de que hay un Dios, amén. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amén, uno es. Y luego anótele ahí, mi hermano, anótele, no vaya para que no perdamos tiempo, anótelo. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Nuevamente, mi hermano, un Dios. En Deuteronomio vimos que dice Jehová uno es. En 1 Corintios 8:4 dice un Dios. Ahora vámonos a Gálatas. Anótelo, mi hermano. Gálatas. Yo lo voy a hacer para así más o menos medirnos nuestra escritura. Gálatas capítulo 3 versículo 20. Dice la palabra de Dios, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Nuevamente, mi hermano, uno es. Y vámonos a primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Se da cuenta, mi hermano? Hay un Dios, hay un Dios. Vámonos al 2, número 2. La Trinidad está compuesta por tres personas. Ya entendimos que solo hay un Dios, ¿ok? Nos queda claro. Hay un creador de los cielos y la tierra. Y ahora vamos a entender o a ver cómo está compuesta esta persona, este Dios en tres personas. Y de ahí nos vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1, donde se utiliza el nombre plural Elohim. Si nosotros buscamos esa raíz, ese significado, mi hermano, bueno, nos vamos a dar cuenta que es Elohim en plural. Y en Génesis capítulo nuevamente 1, pero ahora en el versículo 26, en el capítulo 3, del capítulo 3, versículo 22. ¿Lo va anotando, mi hermano? Génesis 1, 26, Génesis 3, versículo 22, Génesis capítulo 11, versículo 7. Y por último en Isaías capítulo 6, versículo 8, dice, se usa el pronombre plural para nosotros. Esto quiere decir que sin lugar a dudas, mi hermano, Elohim y nosotros se refiere a más de dos. Y aunque esto no es un argumento explícito para la Trinidad, nos está dando a entender que la palabra hebrea para Dios Elohim definitivamente está estableciendo que hay una Trinidad, porque es más de dos. Amén.
en Isaías capítulo 48, anótelo, Isaías capítulo 48, versículo 16 y capítulo 61, versículo 1, dice la palabra de Dios que el Hijo está hablando mientras hace referencia al Padre y al Espíritu Santo. Si nosotros comparáramos, mi hermano, lo que es Isaías 61:1 con Lucas capítulo 4 del versículo 14 al 19, nos vamos a dar cuenta de que Jesús es el que está hablando. Y estamos hablando de Isaías, Antiguo Testamento, Lucas, Nuevo Testamento. ¿Y quién está hablando? Jesús. En Isaías capítulo 61, Isaías 61, versículo 1, dice que el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En Lucas, mi hermano, capítulo 4, versículo 14, dice que y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea y salió la forma de él por toda la tierra de alrededor. Amén. Nos estamos dando cuenta que Jesús es el que está hablando ahí. Ahora, ahí en Mateo capítulo 3, ahí estábamos en Lucas, nos regresamos dos libros, dos evangelios, y en Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17, nos describe el evento del bautismo de Jesús, y en este se ve a Dios, el Espíritu Santo, descendiendo sobre Dios, que es el Hijo, mientras el Dios Padre proclama su complacencia, ¿en quién? En el Hijo, en Jesús. Esto lo podemos ver, mi hermano, son ejemplos de tres personas diferentes, distintas, siendo una sola, con un mismo fin, y que nosotros le llamamos Trinidad. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí quiero hacer un paréntesis, mi hermano. Es importante que entendamos, y ya lo he dicho y me gusta volverlo a recalcar, porque cuando nosotros oramos siempre decimos: Señor, yo te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, mi hermano, así no es. Aquí dice que esto es para bautizarlos. El sábado hubo bautizos ahí en la congregación. Hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros querramos algo del Padre, cuando estemos en oración, tenemos que pedirlo a través de ¿quién? Del Hijo, de Jesús. Todo lo que pidáis en mi nombre creyéndolo, el Padre os dará. ¿Amén? Ahora, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces aquí, hermano, estamos viendo que hay un Dios y hay una Trinidad de este Dios que está compuesta por tres personas. Amén. Ahorita dimos unos ejemplos en relación a la Biblia, porque qué mejor manera de ejemplificar algo que la misma palabra de Dios. Podríamos agarrar 1000 libros que se han hecho, que se han escrito, de autores cristianos, pastores, evangelistas, maestros, pero qué mejor que la misma palabra del Señor sea la que nos esté revelando y enseñando esto, ¿verdad? Ahora, vamos a ver este punto, mi hermano, el siguiente. Los miembros de la Trinidad se distinguen el uno del otro en varios pasajes bíblicos. Tenemos que entender qué es lo que están haciendo. En el Antiguo Testamento, el Señor se distingue del mismo Señor. Y vamos a ver, mi hermano, en el Salmo, vámonos al Salmo, capítulo 2, versículo 7. Acompáñeme al Salmo, mi hermano. Yo sé que estamos bailando de un lado a otro con la palabra de Dios, estamos ahí yéndonos y regresando, pero es importante, mi hermano, porque la única manera de entender esto es a través de la palabra del Señor. Y ahí en el Salmo capítulo 2, versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho a mí, mi hijo eres tú,
yo te engendré hoy. Amén. Y luego en el versículo 12 del mismo Salmo dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Vámonos al proverbio, mi hermano. Proverbio capítulo 30. Proverbios capítulo 30 del versículo 2 al 4. Dice la palabra de Dios. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Quien subió al cielo y descendió, quien encerró los vientos en sus puños, quien ató todas las aguas en paño, quien afirmó todos los términos de la tierra. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Amén. Mi hermano, el Espíritu se distingue del Señor y de Dios. Dios, el Hijo, se distingue de Dios el Padre. Estamos viendo, no quiero usar el término diferente, pero hay una distinción, hay algo que marca ciertas reglas o normas a seguir, patrones de cada uno. En el Nuevo Testamento, mi hermano, ahí en Juan capítulo 14, versículo del 16 al 17, es donde Jesús ruega al Padre que envía un consolador. ¿Cuál es ese consolador al cual Jesús estaba pidiéndole al Padre? El Espíritu Santo. Y esto nos muestra que Jesús no se consideraba a sí mismo como al Padre o al Espíritu Santo. Y vamos a tener que tomar en cuenta también todos los otros tiempos en los evangelios en donde Jesús estaba hablando con el Padre. La pregunta es, entonces, ¿estaba hablando consigo mismo? ¿Jesús estaba hablando consigo mismo? No, mi hermano, porque Jesús estaba hablando a la otra persona de la Trinidad. Y la otra persona de la Trinidad, ¿quién era? El Padre. Y Jesús estaba en una forma mortal aquí en la tierra. Estaba terrenalmente aquí en la tierra. Y Él estaba hablándole al Padre de una forma de enseñarnos cómo nosotros también tenemos que hablarle al Padre. Amén. Cada miembro de esta Trinidad es Dios. El Padre es Dios. Lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 27. Lo podemos encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 7. El Hijo es Dios. Lo podemos ver, mi hermano, anótelo, en Juan capítulo 1, versículo 1. Lo podemos encontrar también en Romanos capítulo 9, versículo 5. Lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Estos pasajes bíblicos que le acabo de dar es donde podemos ver que el Hijo es Dios. Los anteriores nos muestran cómo el Padre, Jehová, es Dios. ¿Y dónde podemos ver que el Espíritu Santo también es Dios? Muy fácil, mi hermano. Lo podemos ver en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Mi hermano, anótelo, por favor. Anótelo. Es conocimiento, es lectura que nosotros podemos llevar. A veces no sabemos qué leer. A mí me ha pasado, mi hermano, cuando a veces, ¿sabe qué buscaba? Un libro. Y me iba a las librerías cristianas y buscaba devocionales. ¿Para qué? Pues para estar leyendo diario una parte de la escritura. Porque a veces, mi hermano, pues abrimos la Biblia a la Viva México y mira, ya me encontré esto y voy a leer esto. Pero no hay una secuencia, no hay un orden. Y es importante llevar un orden para que nosotros podamos crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la razón por la que se llevan a cabo estos estudios. Es por eso que yo ahorita les invito a que anoten, mi hermano, los pasajes bíblicos para que usted después los pueda estudiar con calma en su tiempo, en su devocional, en su cuarto de guerra. Amén. Ahora, hay una subordinación dentro de la Trinidad. Amén. Esta subordinación, la Escritura nos muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo. Y el Hijo está subordinado al Padre. Y esta es una relación interna, mi hermano. Es algo
entre ellos, si lo queremos llamar así, pero no niega, quiero que quede así clarísimo, mi hermano, no niega la deidad de ninguna de las personas que conforman esta Trinidad. No estamos menospreciando al Espíritu Santo ni a Jesús, no estamos diciendo que el Padre sea más que ellos. Es algo interno entre ellos, donde se puede ver esa subordinación. Este es simplemente un área que nos muestra que nuestras mentes como humanos pues son finitas y que no podemos llegar a entender al Dios infinito, mi hermano. A mí me da risa, a veces tengo que confesarlo, me da coraje y a veces me da tristeza. Me da tristeza, mi hermano. Yo creo que más que risa y coraje, yo creo que es tristeza cuando yo veo a personas, a personas cultas, a personas que yo y muchos hermanos más seríamos una caricatura en conocimientos comparados con ellos, cuando ellos tratan de decirnos quién es Dios, cuando tratan de ejemplificar en un libro a Dios, cuando tratan de decirnos, es que Él es Dios y aparte está Moá y está Mohammed y está Alá y está... ¿Sabe por qué me da tristeza, mi hermano? Porque nosotros, por muy sabios que seamos, aunque yo utilizara mi cerebro al 100% de mi capacidad, mi hermano, yo soy un humano. Todos somos humanos. Jamás nos podremos comparar con el Creador. Y para muestra de ello, simplemente ahorita donde esté usted, si tiene a la vista una ventana, vea la ventana, mi hermano, y vea el cielo. Quienes fueron ahorita en vacaciones a la playa, recuerden el mar. ¿Cómo podemos entender a una persona, a un ser que de la nada creó los cielos y la tierra? A ese ser que con su palabra creó el sol, la luna, las estrellas, el universo, a nosotros mismos. ¿Cómo poder entender ese ser y decir, yo lo entiendo a la perfección? Mi hermano, ¿sabe qué? Necesitamos una eternidad. Necesitamos una eternidad para poder comprender al Señor, para poder entender su gloria, su grandeza. Y gracias a Él vamos a tener esa eternidad que el Señor nos ha dado por el simple hecho de nosotros creer en el Señor Jesucristo, en creer en su muerte y en su resurrección, en creer que Él se levantó al tercer día, en creer que Él murió por nosotros. Tenemos esa eternidad ya ganada, mi hermano, y solamente a través de esa eternidad vamos a poder entender muchas cosas, y ya cuando estemos delante de su presencia sabremos más cosas, mi hermano. Ahora, concerniente al Hijo, nosotros podemos encontrar esa relación en cuanto al Hijo en Lucas capítulo 22. Acompáñenme en Lucas capítulo 22 versículo 42. Lucas 22 versículo 42. Y dice la palabra de Dios así, diciendo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremenda declaración hizo Jesús, ¿verdad? Y ¿sabe qué, mi hermano? Dice: Padre, pasa de mí si tú quieres esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Mi hermano, ¿usted pensaría a través de este pasaje bíblico que estamos leyendo de que Jesús estaba echando para atrás? ¿Que Jesús no quería morir? ¿Usted cree eso? No, mi hermano, esa es una enseñanza preciosa que podemos tener, porque efectivamente nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, pasó de nuestro Señor Jesucristo la copa. Y será un estudio después, si el pastor nos lo permite, podremos dar en este pasaje bíblico de la oración en Getsemaní. Es hermosa esta oración, y leyendo el contexto y yéndonos a la época, vamos a entender muchas cosas de cómo Dios sí pasó la copa de Jesús.
concerniente al Espíritu Santo. Vámonos a Juan capítulo 14. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto está hablando aquí en relación al Espíritu Santo. Entonces se da cuenta, mi hermano, cómo está esa subordinación interna entre ellos, donde Jesús le dice al Padre, le está pidiendo algo, mostrando probablemente esa subordinación. Y de otra cuenta está el Espíritu Santo, donde está siendo aclamado, pedido por Jesús, para que el Espíritu Santo sea mandado por el Padre al mundo y esté con todas las personas que próximamente iban a creer en Jesús y que iba a hacer el cambio en cada uno de ellos. Entonces ahí podemos ver esa subordinación, pero repito, mi hermano, no es porque uno sea más que otro. Amén. Tenemos que ir entendiendo eso poco a poquito, mi hermano. Ahora, los miembros individuales de esta Trinidad pues tienen diferentes tareas, mi hermano, tienen diferentes situaciones que van cumpliendo. El Padre es el recurso o causa esencial ¿de qué? Del universo. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. El universo. Podemos ver la revelación divina. Esto viene en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La salvación. Esto viene en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Y las obras humanas de Jesús. Esto lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo 17. Estos 4 puntos que le acabo de dar, se los voy a repetir. El universo, la revelación divina, la salvación, las obras humanas de Jesús, son las que el Padre pone en marcha para que éstas sucedan. Amén. Ahora, el Hijo es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes 3 obras que les voy a dar. Lo repito, el Hijo, ¿de quién es el Hijo? Jesús. ¿Qué es? Es el agente por el cual el Padre hace las siguientes obras: la creación y el mantenimiento del universo. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, y en Juan capítulo 1, versículo 3. 2. La revelación divina. Esto viene en Juan capítulo 1, versículo 1, en Mateo capítulo 11, versículo 27. Lo repito, mi hermano, la revelación divina viene en Juan 1, 1 y Mateo 11, 27. 3. La salvación, que viene en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, y Mateo capítulo 1, versículo 21. Estas 3 que le acabo de dar, que se las voy a repetir, es la creación y el mantenimiento del universo, la revelación divina y la salvación. El Padre Jehová las hace todas estas cosas a través del Hijo, porque el Hijo la hace de su agente. ¿Sí me va siguiendo, mi hermano? No quiero que se me vaya a perder, es mucha información, pero vámonos ahí, vamos a ir siguiendo, mi hermano. Ahora, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace las siguientes obras. Lo vuelvo a decir, mi hermano, para que no quede bien claro. El Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace las siguientes obras. Y son 4, mi hermano, que están ahorita aquí anotadas. 1, la creación y el mantenimiento del universo, lo acabamos de ver. 2, la revelación divina. 3, la salvación. 4, las obras de Jesús. Amén. De este modo, el Padre hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Así que, mi hermano, la doctrina de la Trinidad, pues es un tema divisivo que a lo largo de toda esta historia, pues yo creo que desde el principio de la iglesia cristiana, yo creo que antes no se veía, no se estudiaba de tal manera,
hasta que llegó el Consolador, desde que comenzó la iglesia, y que mientras que los aspectos centrales de la Trinidad están claramente presentados aquí en la palabra de Dios, que aquí se ven y los podemos leer, algunos asuntos secundarios pues no están, no están tan claros, no se nos muestran como nosotros quisiéramos, porque a veces queremos que nos expliquen con palitos y bolitas. Y para ello pues necesitamos leer mucho la palabra de Dios. Si ya leímos la Biblia una vez, hay que leerla 2 veces. Y si ya la leímos 2 veces, hay que leerla 3 veces. Y después hay que leerla cronológicamente. Y después vamos a leerla en un sentido... El punto es que tenemos que estar escudriñando la palabra de Dios, mi hermano. Bastante, demasiado, mucho. Porque entre más, mi hermano, nosotros leamos la Biblia y oremos, entre más hagamos eso, más fácil va a ser vivir para Cristo. Porque si yo no nutro mi espíritu con la palabra de Dios y no oro al Padre, no lo alabo, no le glorifico, no le exalto, va a ser muy difícil que yo pueda entender muchas cosas de la vida diaria, porque yo terminando ahorita este estudio, pues tengo que irme a mi casa y tengo que llegar y ver si falta algo y hablar al trabajo, y entonces ya se me olvidó la palabra de Dios, y puede haber miles de cosas que el mundo me ofrece y que me pueden alejar de Dios. Entonces por eso es bien importante, mi hermano, que estemos metidos en la palabra del Señor, que haya esa sed, esa hambre de pararnos todos los días y leer la palabra de Dios y orar y decirle: Señor, heme aquí, quiero comenzar este día dándote la honra y la gloria, teniendo más conocimiento de ti, porque quiero saber más de ti. En este caso, hoy, pues queremos saber la Trinidad, queremos entender, Padre, y bueno, tal vez no la entienda hoy, pero sabes, te amo. Y creo en ti, y creo que el Espíritu Santo está aquí en la tierra, y creo que Jesús está a tu diestra y está abogando por nosotros, y estás tú, Señor, ahí dominando todo el universo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero solamente, mi hermano, hay un Dios, solamente hay un Dios. Grabes esa frase, grabes esto que acabamos de decir: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero solo hay un Dios, y esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Y más allá de eso, las cuestiones son hasta cierto punto discutibles y no esenciales, y vamos, en lugar de intentar definir, conceptualizar plenamente la Trinidad con nuestras mentes humanas finitas, nos serviría mejor centrarnos, mi hermano, en el hecho de la grandeza de Dios y en su naturaleza infinitamente superior a todo lo que podemos ver, incluyéndonos nosotros. Gloria a Dios. Ahí en Romanos capítulo 11, versículo 33 y 34 dice que: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insaciables son los juicios, o inescrutables son sus caminos. Y viene esta parte hermosa, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Se da cuenta, mi hermano? Es algo tremendo. Muchas veces en la Biblia nosotros notamos los atributos que Dios le asigna al Espíritu Santo. Y por ejemplo, el Espíritu Santo es eterno. Ahí lo podemos ver. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra de Dios en pregunta: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de hombres muertas, para que sirváis al Dios vivo. Tremendo, ¿verdad, mi hermano? Esta declaración, esta pregunta que se está haciendo aquí en Hebreos. El Espíritu Santo es llamado Dios. Lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de esa heredad
reteniéndola y no se te quedara a ti. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué no pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, no. A quien has mentido ha sido a Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? El Espíritu Santo es llamado Dios. Siguiente, el Espíritu Santo todo lo escudriña. Ahí en Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Acompáñame, mi hermano. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 11. Y dice la palabra de Dios: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora, el Espíritu Santo está presente en todas partes, mi hermano, en todas partes. Vámonos al Salmo 139, Salmo 139, nos regresamos, Salmo 139, ahí en Salmo 139, ya estamos ahí, Salmo 139, versículos 7 y 8, y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. El Espíritu Santo está en todas partes. El Espíritu Santo es el creador. Vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Todos lo conocemos, mi hermano. Leamos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba ahí, al principio. Siguiente, el Espíritu Santo es llamado el Altísimo. Vámonos a Lucas, vámonos al Nuevo Testamento, y ahí en Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra de Dios a la letra en Lucas capítulo 1, versículo 35, dice: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Uf, qué preciosa declaración, gloria a Dios. Esto es hermoso, mi hermano, poder escudriñar la palabra de Dios y darnos cuenta de todo esto. Acabamos de ver, mi hermano, el Espíritu Santo es llamado Dios. El Espíritu Santo escudriña todo. El Espíritu Santo está presente en todas partes. El Espíritu Santo es el Creador. El Espíritu Santo es llamado aquí el Altísimo. Y con esto, mi hermano, podemos entender que el Espíritu Santo es Dios, porque Él es una de las personas de la Trinidad. Va a sonar algo chistoso que les quiero decir ahorita, mi hermano, pero con esto es la introducción de la Trinidad. Con esto empezamos nuestro estudio de hoy, martes y jueves, en relación al Espíritu Santo. Mi hermano, a través de los pasajes que acabamos de ver, yo le invito que los estudie, y con toda confianza, mi hermano, si alguien lo desea, en privado, por WhatsApp, se los podemos mandar para que tenga ahí su estudio, mi hermano. No es todo, porque definitivamente tendríamos que leer toda la Biblia, pero son puntos importantes para poder para que nos quede claro lo que es la Trinidad. Es un Dios que está formado por tres personas, y que dentro de ellas puede haber una subordinación, pero una subordinación íntima, una subordinación interna, que nosotros no nos compete declarar y decir que Dios es más que Jesús, o que Jesús es más que el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo es más porque el que está aquí. No. Es un solo Dios.
Amén. La diferencia es que tenemos que aprender a saber cómo pedir, tenemos que aprender a saber cómo agradecer, tenemos que aprender a saber de quién dependemos, tenemos que aprender a saber cómo están conformados. Porque es la manera en que nuestro caminar va a ir fluyendo, mi hermano, y es como nosotros vamos a poder crecer espiritualmente. Ahora, siguiendo, todavía nos quedan unos minutitos. Los nombres, ya entrando en el tema del Espíritu Santo, los nombres del Espíritu Santo, mi hermano, la verdad fundamental del Espíritu Santo, pues es que Él tiene una personalidad divina, amén, y su personalidad lo hace ser, como ya lo dijimos, Dios. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Acompáñenme, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios a la letra: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. 2 de Corintios, ahí mismo, capítulo 2, 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, ahí adelantito unos versículos, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vámonos a Juan, nos regresamos a Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan, que es atrasito, mi hermano. Juan capítulo 16, versículo 7 al 15. Lo voy a leer, mi hermano, lo voy a leer rapidísimo. Dice la palabra de Dios así. Juan 16, del 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, porque cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y yo os lo haré saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios, mi hermano. Él hace lo que solamente Dios puede hacer. Ya lo vimos: crea, regenera, resucita muertos, inspira la escritura. Y por esta razón, mi hermano, ahí en Mateo capítulo 28, el versículo 19, dice que aparece como una de las personalidades de la Trinidad el bautismo del creyente. Lo que acabamos de decir: bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, la Biblia nos hace referencia al Espíritu Santo por nombre más de 300 veces, y su pronombre es mencionado por lo menos unas 40 veces. O sea, esto en total son 340 veces que la Biblia hace referencia al Espíritu Santo, mi hermano. Y vamos a ver una lista a continuación, y con esta lista vamos a ver si nos da tiempo. Es una lista donde aparecen los nombres que definen al Espíritu Santo. Se los voy a decir, mi hermano, para que los anote rapidísimo. Santidad, eterno, Cristo, de vida, de verdad, santo, de gracia, el Consolador, de Dios, del Padre y último, de su Hijo. Regreso, mi hermano. El primero que les dije fue de santidad. Esto viene en Romanos 1:4. Dice la palabra de Dios
que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿De qué estamos hablando? El nombre santidad. El Espíritu Santo se conoce como santidad. El segundo, hablé de eterno. Esto lo vemos ahí en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y viene una pregunta: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eterno, mi hermano. El siguiente, Cristo, en Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Siguiente, les dije de verdad, esto viene en Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios, de verdad, mi hermano. Siguiente, santo. Ahí viene en Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18, santo. El nacimiento de Jesucristo, al cual el mundo no puede recibir. Perdón, mi hermano. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Siguiente, mi hermano, en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Anótelo por ahí. Yo también lo estoy anotando para más o menos dar el tiempo, mi hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu ¿de qué? De gracia. Amén. Siguiente, mi hermano, hablamos del Consolador. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios. Siguiente, mi hermano, de Dios. Ahí lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de quien dice, de Dios, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero vosotros, por vosotros, es glorificado. Gloria a Dios. Dos más nos faltan, mi hermano. Vámonos a Mateo capítulo 10, versículo 20. El Padre, dice la palabra de Dios: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Gloria a Dios. Siguiente, mi hermano, Gálatas. Esta carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6. De su Hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Qué preciosa declaración, mi hermano. Esta declaración tan hermosa. Abba, Padre. Gloria a Dios, mis hermanos. Y bueno, mi hermano, ya son las 8. Yo sé, le doy gracias a Dios, sé que tenemos más tiempo. Quiero dejarlo hasta aquí, mi hermano, porque es mucha información. No quiero saturarlos. Quiero que mi hermano
si usted tomó notas de lo que acabamos de decir, de todos los pasajes bíblicos que dimos, estúdielo, mi hermano, repáselo, por favor. ¿Quiere que le dé un consejo que a mí me ha funcionado? Cuando estamos en los estudios y dan muchos pasajes bíblicos, ¿sabe qué consejo le puedo dar? Utilice la Biblia del celular, o de su iPad, o de su computadora. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil encontrar las citas bíblicas. Mire, yo aquí tengo mi Biblia. Obviamente ya tengo los separadores para encontrarlas más rápido, porque pues obviamente ya lo estudié. Pero cuando yo llego a un estudio nuevo y mi hermano Jaciel, mi hermano Javier, mi pastor Arturo o mis demás hermanos que dan estudios empiezan a dar citas bíblicas, pues en lo que yo ojeo, pues ya no llegué y ya me perdí. Y yo le recomiendo eso, mi hermano. Es un consejo que yo le doy, que a mí me ha funcionado. Si yo me voy... Bueno, aquí lo tengo en el iPad. Ahí tengo la Biblia. Y es más fácil con un dedito, pum, ponerle el libro, el capítulo y el versículo, y me lo da así. Y es más rápido, mi hermano. Es un consejo que yo le doy, que probablemente le pudiera funcionar a usted, o a lo mejor ya lo está haciendo, gloria a Dios. Y no deje de anotar todos los pasajes bíblicos que dimos, para que usted los pueda estar repasando y estudiando, mi hermano. Es información importante. Y bueno, haciendo un pequeño resumen, mi hermano, lo que pudimos ver hoy es acerca de los nombres, algunos nombres que define la Escritura al Espíritu Santo. No son todos, hay más, pero yo lo que quiero que quede claro es cómo el Espíritu Santo es Dios. Es Dios, mi hermano. ¿Tiene una diferente función? Sí, pero es Dios. Y vimos los nombres. También vimos, mi hermano, esos nombres donde el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo están en esa subordinación con el Padre. Pero es algo que debe de quedarnos claro, que no es que sean inferiores, es algo, a lo mejor lo voy a llamar así, es algo entre ellos. Nosotros debemos darle la honra y la gloria a Dios como esa Trinidad que es. Amén. También vimos, mi hermano, pues las obras que hacen el Padre a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Vimos esas obras, mi hermano. Y en primera instancia traté, mi hermano, de poder comprender lo que es la Trinidad, para poder comenzar con lo que es el Espíritu Santo. Porque no podría yo empezar a hablar del Espíritu Santo sin no mencionar que es parte de esa Trinidad, que es Dios. Amén. Entonces, esto es lo que quiero compartirles el día de hoy. El día jueves vamos a continuar con este estudio. Y pues nuevamente, mi hermano, yo le invito a que el jueves se traiga su pluma, hoja, y si usted gusta, con la aplicación de la Biblia ahí en el celular o en un aparato electrónico, o si no, en su Biblia. No importa, mi hermano, lo importante es que tomemos nota para que estemos estudiando, y el día de mañana, cuando nos pregunten, nosotros sepamos qué contestar. Y si no, por lo menos nosotros ya aprender y conocer que hay una Trinidad, que es un solo Dios, y en esa Trinidad está el Espíritu Santo, que es el que está aquí en la tierra haciendo la obra que comenzó Jesús. Amén. Pues bueno, mis hermanos, con esto concluyo. Voy a orar